Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy la profesora Naime Embrive. Estoy a cargo de una de las comisiones de trabajos prácticos de cartografía y hoy estoy haciendo este video para que ustedes eh, puedan realizar el trabajo práctico número 2, que es la temática es escala. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan siguiendo la explicación a medida que les hablo. Bien. Como les decía, este trabajo práctico que tiene por temática escala es un tema que es una de las cuestiones fundamentales en relación a las representaciones cartográficas. Ya ustedes estuvieron trabajando en el práctico número 1 en relación a cuáles son los conceptos que nosotros trabajamos sobre los mapas, y en relación a eso habrán podido ver que una de las cuestiones fundamentales en relación a poder representar la superficie de la Tierra en una forma o en un documento bidimensional como son los mapas, es justamente esta relación de proporción y escala que mantiene las medidas de la realidad en esta versión reducida que nosotros estamos trabajando. Primero, para que ustedes no sientan que el tema de escala es algo extraño y algo propio únicamente de la cartografía, sino más bien que probablemente hayan visto muchas veces distintos objetos reales en versiones reducidas, donde obviamente se mantiene un vínculo entre esa dimensión real y la dimensión de esa representación. Yo les traje algunos ejemplos, probablemente algunos o algunas de ustedes habrán usado autos de colección a escala alguna vez, habrán visto, habrán conocido. En definitiva, esos autos son una representación de un objeto que tiene una dimensión real dada y que están realizados a distintas escalas porque están reducidos para ser representados en un juguete, ¿sí? O en un objeto de colección. Otra posibilidad sería lo que nosotros podemos identificar como las muñecas, ¿no? Donde lo que vemos es justamente la representación de un cuerpo humano, en este caso femenino, a otra escala, una escala reducida, donde lo que se mantiene es una relación de proporción, ¿no? Justamente en cualquiera de los dos ejemplos que yo les estoy dando, hay una relación de escala y hay una relación de proporciones. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber también determinadas representaciones que no mantengan las proporciones de la realidad, y ahí es cuando nosotros estamos acostumbrados a ver eh, objetos reducidos que son más bien caricaturescos, ¿no? Que tienen resaltadas algunas de las dimensiones, que son desproporcionados, y ahí es donde vemos que no coincide, no es solamente una reducción, sino que hay cambios en las proporciones. Esto yo quería traérselos como un ejemplo justamente porque muchas veces trabajamos con objetos a escala que no directamente están relacionados con los contenidos que ustedes van a ver en cartografía, pero sí que pueden llegar a relacionar todo aquello que ya han usado, ya han identificado y ya traen como conocimientos previos, digamos, en este nuevo contenido para que vean que a pesar de que tiene sus dificultades, no es algo tan difícil de poder entender. Sí, es cierto que lo vamos a usar de otra manera. Entonces acá yo les traía este ejemplo. Tenemos un objeto real, que en este caso es un colectivo, y en función de una distancia real, lo que se hace es obtener una representación bidimensional en un papel al dibujarlo con una determinada escala. Esa escala se elige en función de distintas variables, ¿no? Una puede ser cuál es el tamaño del papel que yo tengo para dibujar ese colectivo. Otra opción sería que yo ya quiera definir que ese objeto real esté dibujado a una escala determinada por
algún objetivo en particular que yo tenga. Y así es como se obtiene este vínculo entre la dimensión real y la de la representación. En el caso del trabajo práctico que ustedes tienen que realizar, a partir de hoy, después de la clase que les da Celia, es poder reinterpretar esta concepción de escala en relación a la cartografía y específicamente los mapas. Entonces, fíjense, si ustedes leen los objetivos del trabajo práctico, tiene que ver primero con entender la concepción teórica de qué es la escala, para qué se usa y cuál es su importancia. Y por otro lado, en este práctico en particular de escala, porque nosotros vamos a trabajar 2 prácticos con este contenido, este es el primero, básicamente nos centramos en ejercitaciones, es decir, en poder realizar cálculos, distintos cálculos que nos ayuden a identificar información o datos en esas representaciones o a partir de la realidad. Entonces, fíjense, las fórmulas u operaciones para poder resolver o encontrar algunas incógnitas, y comprender, por otro lado, la relación entre las escalas y las distancias, ¿sí? Vamos a ir avanzando de a poquito en esta explicación. Primero ustedes tienen como primera actividad justamente una pregunta que es teórica, que tiene que ver con, en un mapa, la escala, dice, se expresa de 2 formas distintas. Entonces mencione y defina cuáles son, que esa sería una parte de la respuesta, decir cuáles son y cómo se conciben, y por otro lado explicar por qué en los mapas aparecen 2 escalas. Eso lo tienen que poder explicar, con sus palabras, obviamente, en función de la bibliografía. Entonces, si vamos a la concepción de escala, pero esta vez pensando en los contenidos de esta materia, la escala es una proporción entre una dimensión real de un territorio y la dimensión que ese territorio ocupa en un mapa, ¿sí? Entonces ahora estamos hablando siempre de una dimensión o una medida en el terreno, en la superficie terrestre, y otra medida que tomamos en un mapa, en el papel, ¿sí? Entonces, como les decía, las escalas, la definición de las escalas va a depender del tamaño real o la superficie que nosotros queremos representar en ese mapa, del tamaño del papel que podemos o no definir previamente para contener esa información o esa representación. Y otra cuestión muy importante cuando hablamos de escala es qué grado de detalle quiero tener yo en esa representación. ¿Necesito tener mucho detalle? ¿O en realidad puedo obviar algunos detalles en función de la información que necesito específicamente? Entonces, fíjense, decíamos, la escala es una relación entre una dimensión del mapa y su correspondiente dimensión en el terreno. Entonces, se me pasó uno, ahí. Esto que les decía, es muy importante la escala porque permite reducir el terreno sin deformarlo. Y cuando decimos de no deformarlo, es porque justamente lo que hacemos es mantener una relación de proporción, ¿sí? Fíjense, esa relación de proporción se puede representar en esta fórmula, que es 1 sobre n, que la van a ver hasta el cansancio, pero que en definitiva lo que está queriendo indicar es que una unidad en el papel representa X cantidad de unidades de la realidad, ¿sí? Entonces tenemos una dimensión del mapa y su correspondiente dimensión del terreno. Lo mismo lo podemos interpretar si hablamos de distancias lineales, ¿no? Entre 2 puntos cualesquiera de la superficie, ¿cuál es la distancia real que hay entre 2 puntos, o 2 lugares, o 2 objetos o elementos? ¿Y cuál es la distancia que hay entre ellos en el papel, en el mapa? Y esta es la fórmula básica de escala que nosotros vamos a usar, y de esta forma se concibe matemáticamente. Ustedes van a ver que nosotros en esta materia utilizamos matemáticas, pero la idea es que siempre, cada vez que ustedes realicen un cálculo, lo hagan con un sentido, ¿sí? Que puedan lograr interpretar qué significa el resultado que estoy buscando y qué significa también el resultado que estoy obteniendo. Entonces, fíjense, decíamos, me piden que defina cuáles son los tipos de escala. Hay un tipo de escala que es la escala numérica, que es justamente la que está reflejando esa relación de proporciones a partir de una fracción. Entonces yo la puedo encontrar representada
como 1 sobre el valor del módulo, en este caso esta escala sería 1 sobre 100.000, o la puedo encontrar escrita de esta manera, 1, 2.100.000, y esto se lee, esta escala se lee como 1 en 100.000. ¿Qué quiere decir? Yo acá se los escribí para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar varias veces. Que por cada una unidad del mapa yo tengo representadas 100.000 unidades de la realidad, ¿sí? En el papel o en el mapa. Avanzamos un poquito. Entonces, si yo tengo una escala que es 1 en 200.000, quiere decir que la realidad yo la tuve que reducir 200.000 veces, ¿sí? Eso es, así de esa manera se interpreta el valor del módulo, que sería este que está acá abajo. Una unidad del papel me está representando 200.000 unidades de la realidad. Y las escalas numéricas no tienen, las escalas en sí, no tienen, cuando están representadas numéricamente, no tienen unidad. Ustedes van a ver que no tiene unidad. No es 1 y es 200.000, no tiene unidades de medida. ¿Por qué? Porque yo después voy a hacer la interpretación en función de qué unidad le asigno a la del papel. Y ahí vamos a dar algunos ejemplos. Si yo tengo otra escala, ¿no? 1 en 1.000.000. Quiere decir que la realidad fue reducida 1.000.000 de veces. Ahora, si yo quiero interpretarlo esto en relación a una medida específica, podría decir, si yo mido 1 centímetro con la regla en este mapa, ¿sí? Si yo mido 1 centímetro en un mapa que tenga esta escala, quiere decir que en ese centímetro se representaron 1.000.000 de centímetros de la realidad. Siempre piénsenlo en forma lineal, en este caso, ¿sí? Si yo mido con la regla 1 centímetro, quiere decir que ese centímetro me está representando 1.000.000 de centímetros. La cuestión es que nosotros no estamos habituados a hablar de distancias reales en centímetros, ¿no? Yo no puedo decir, caminé 1.000.000 de centímetros o corrí 1.000.000 de centímetros. No, entonces, nosotros cuando hablamos de unidades sobre el terreno, en general las representamos como metros o kilómetros, que son las unidades que tienen más que ver con distancias reales, ¿sí? Y cuando hablamos del papel, en general también vamos a hablar de centímetros, de milímetros, quizás de decímetros. Eso depende de las necesidades o de los ejercicios también. El otro tipo de escala, entonces, es la escala gráfica, que ustedes van a ver, que en realidad es una barra segmentada, que lo que hace es reflejar esa misma proporción de la escala numérica, pero en este caso gráficamente, y a su vez sí tiene unidades de medida, y esas unidades de medida están dadas en valores que tienen que ver con el terreno, que son en general kilómetros o metros, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo una escala gráfica que les puse de ejemplo, donde tengo una parte de la escala gráfica que es a partir del 0 que yo encuentre, yo puedo tener una escala gráfica que no contenga esta parte que es lo que llamamos talón, pero siempre a partir del 0 hacia la derecha, ¿sí? Voy a tener distintos segmentos, una barra segmentada, como dice ahí, donde el cuerpo me indica las unidades que representan estos segmentos de la realidad. Es decir, yo tengo este segmento me está representando 50 kilómetros. Este otro 50 kilómetros más, por eso sería 100, acá se corre un poquito. Y si yo tengo 3 segmentos, quiere decir que tengo 150 kilómetros, como una distancia en el terreno. El talón, en general, aparece mucho para poder hacer las medidas directas con una regla, ¿sí? Porque yo voy a estar midiendo en el papel una distancia entre 2 puntos, 2 lugares o 2 objetos, como decíamos, y puede que no me dé un segmento entero. Entonces yo tengo una barra, una de las barras, fíjense, uno de los segmentos, que está subdividido en 3. En este caso sería 50 kilómetros. Estoy viendo acá, sería 50 kilómetros esta barra, lo que estaría representando. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí?
no es para que se pongan locos. El tema de escala lleva su tiempo poder comprenderlo. Hay muchos que pueden estar un poquito negados con las matemáticas y eso se les vuelve dificultoso, pero en realidad ustedes van a ver que a medida que vayan haciendo los ejercicios van a poder comprender poco a poco esta concepción y que tiene que ver con algo que viene de la teoría, ¿sí? Pero que tiene que ver también con poder realizar mucha ejercitación práctica. Bien, entonces, vamos a repasar un poquito, hasta ahí. Dijimos, hay dos formas de indicar la escala, una es la numérica, donde una unidad en el mapa me da el equivalente de cuál es qué cantidad de unidades de la realidad me está representando, o también puedo graficar la escala como una barra segmentada, decíamos, ¿no? Donde cada uno de esos segmentos me va a indicar ya una medida o un tamaño real que ese segmento está representando. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, fíjense si yo tengo, por ejemplo, estas escalas gráficas, ¿sí? Cada uno de estos segmentos, por eso acá yo les puse un ejemplo justamente, una escala gráfica que no tiene el talón, fíjense que arranca desde 0, cada uno de esos segmentos me está representando 10 kilómetros de la realidad, y otra que sí lo tiene, simplemente para que vean que esté o no esté, siempre que yo tenga el 0 puedo discernir o ver bien a cuánto corresponde cada segmento, ¿sí? Entonces yo les ponía, si cada uno de estos segmentos mide 1 centímetro, ¿sí? Si lo tuviéramos impreso y lo pudiéramos medir con la regla, si cada uno de esos segmentos mide 1 centímetro, quiere decir que ese centímetro equivale a 10 kilómetros de la realidad. Entonces, ¿cuál es la escala numérica? Y acá es donde tenemos que hacer una conversión, ¿no? Porque yo lo que necesito para poder reconocer cuál es la escala acá es que una unidad del papel a cuántas unidades de la realidad me está representando. Entonces, cuando yo tengo que hacer el camino inverso, lo que necesito es que los dos valores aparezcan en la misma unidad de medida. Por lo tanto, si yo acá tengo 1 centímetro, acá también voy a tener que tener centímetros. Y de esa manera voy a poder obtener cuál es la escala numérica que corresponde a esta escala gráfica. Para poder pasar yo de 10 kilómetros a centímetros, ¿sí? Por la tabla de conversión de medidas me tengo que correr 5 lugares. O sea que lo que tendría que hacer es agregarle 5 ceros. Al 10 kilómetros lo paso a centímetros, me va a quedar 10 seguido de 5 ceros. Esto es simplemente para que ustedes lo vayan razonando, ¿sí? Y la otra parte de la pregunta que tiene que ver con el práctico es justamente por qué o cuál de las dos escalas tiene que estar sí o sí en un mapa. Yo acá les puse distintos ejemplos de escalas gráficas. En general, justamente la que tiene que aparecer siempre, y eso lo van a leer en la bibliografía también, es la escala gráfica, ¿sí? Incluso si ustedes tienen a mano en su casa los mapas escolares o algún atlas, van a poder ver que en general la que aparece sí o sí es la escala gráfica. Y lo que tienen que responder es ¿por qué? ¿Por qué aparece la escala gráfica sí o sí? Y se puede obviar, se puede poner o no la numérica, ¿sí? Yo esto se los voy a dejar para que ustedes lo piensen, lo hagan, lo analicen y saquen sus propias conclusiones con las pistas que vimos por acá. Después hay otras formas de clasificar las escalas, que habrán visto también en la clase, que tiene que ver con cuándo una escala es grande, chica. En general hay bastante confusión con eso, pero yo lo que tengo que pensar es que una escala, mientras más reduce, más chica es, ¿sí? Fíjense los ejemplos que están puestos ahí. Y el módulo, mientras más grande es el módulo, en este caso que acá por ejemplo tenemos 1 en 200.000, quiere decir que se redujo a mayor cantidad de veces, se redujo 200.000 veces la realidad para que entre en esta unidad. Por eso la escala es pequeña, porque se redujo más. Todo está más reducido, es más pequeña, ¿sí? Y por contraposición, una escala va a ser más grande mientras menor sea esa reducción. Entonces, fíjense que el módulo, o el valor del denominador, como decíamos matemáticamente, es un número más chico,
porque se reduce menos cantidad de veces. Bien, ¿qué cosas necesitamos nosotros ver y hacer en este práctico? ¿O qué es lo que vamos a hacer en este práctico? Por eso el práctico se llama escala de ejercitaciones. Van a haber distintas operaciones básicas que pueden realizar, como ver cómo representar una distancia del terreno en un mapa, calcular el valor real de esa distancia que está en el mapa, saber buscar la distancia real, calcular la escala del mapa si yo no la conozco, o calcular una nueva escala si yo le cambié la escala o necesito cambiarle la escala a un mapa, o calcular una escala a partir de una escala gráfica. ¿Ven? Básicamente, eso es lo que nosotros necesitamos poder saber hacer después de este práctico. Y para eso, obviamente, nos vamos a ejercitar con el mismo. Entonces, ahí les decía, esto yo ya se los había puesto, cómo se define una escala a partir de las fórmulas, ¿no? Es lo que nosotros vamos a decir D chica sobre D grande, quiere decir la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno, o 1 sobre M, que es una unidad del papel sobre el módulo de la escala. El módulo de la escala dijimos que es la cantidad de veces que se redujo la realidad, ¿sí? De esta fórmula podemos derivar, yo acá les puse todas las posibilidades, en función de cuál sea mi incógnita. Si a mí me dan un problema a resolver y necesito buscar cuál es la distancia en el mapa, quiere decir que estoy buscando la D chiquita, voy a usar esta fórmula. Si a mí me piden que encuentre cuál es la distancia, o que calcule, ¿no? Cuál es la distancia real, la del terreno, lo que voy a buscar es la D grande, por lo tanto voy a usar esta forma de despejar la fórmula matemáticamente, ¿sí? Y lo mismo si me piden que calcule la escala del mapa, tengo que usar la información por lo menos de 2 distancias, una en el mapa y una real, para poder encontrar el módulo de esa escala, ¿sí? Esas son las distintas posibilidades. La otra posibilidad es que a mí me pidan comparar 2 mapas. Es decir, que yo puedo tener un mapa 1 y un mapa 2, donde voy a poder tomar distancias, la misma distancia entre 2 objetos, ¿sí? Identificables, y compararlos. Entonces, en función de eso, acá voy a poder despejar D1 o D2, que sería la distancia en el mapa 1 o la distancia en el mapa 2, o bien buscar alguna escala que no conozco, en función de otra que sí, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando tenemos este tipo de fórmulas o de planteo matemático, siempre estamos buscando una incógnita, fíjense, una incógnita. En función, para ello necesitamos entonces tener estos otros 3 datos, ¿sí? Hasta ahí vamos, esto es netamente matemático, yo les dejo las fórmulas para que ustedes ya las tengan ahí para poder resolver, pero ahora van a ver que cobra sentido cuando nosotros le ponemos nombre y apellido a esas letras, ¿sí? Fíjense, en este caso, yo le puse un ejemplo